Vamos a crear otra función la cual nos va a permitir recuperar el primer elemento de un arreglo, como les decía en el pasado tutorial, pero lo vamos a hacer de una forma totalmente distinta, ya que esta función nos va a permitir como forma opcional pasar un callback o una función dentro de esta función arrayFirst. Así que vamos a empezar a programar esta función. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente definirla dentro de nuestras funciones. Así que vamos a empezar aquí mejor y vamos a definir esa función en nuestra clase. Vamos a crear una función estática y en este caso vamos a llamarla first. Esta función va a recibir varios parámetros. Como ya les decía, vamos a tener la posibilidad de recibir un callback o una función que se va a ejecutar. Así que vamos a recibir como tal el arreglo. Vamos a recibir el callback, el cual va a ser totalmente opcional, así que vamos a inicializarlo en null. Y por último vamos a tener un valor por default, así que exactamente igual como lo hicimos con nuestra función get. Una vez hayamos hecho esto, vamos a cerrar acá. Ok, vamos a poner esto en null, no tener ningún problema. Vamos a volver aquí a nuestro script functions.php y vamos a crear esa función arrayFirst. Vamos a pasarle los mismos parámetros que tenemos acá en esta función, exactamente igual. Y aquí vamos a retornar con la clase arrayFunctions. Vamos a llamar la función estática first y vamos a pasarle los parámetros para esa función. Ok, ya hemos definido nuestra función, ya podemos empezar a trabajarla. Así que algo que se me olvidaba comentarles de la pasada función se me olvidó comentarles, es cuando no tenemos ningún tipo de keys. En este caso tenemos dentro de temas tenemos dos arreglos que no tienen ningún tipo de keys. Entonces en este caso, cuando no tenemos keys, tenemos que pasarle el número del índice del cual queremos recuperar. En este caso pues vamos a pasarle por ejemplo el índice 0 y vamos a ingresar a la propiedad title, vamos a guardar, vamos a recargar. Ok, hay un error aquí, pero esa es la función línea 46. Ok, vamos a ver, aquí nos faltó la palabra clave function. Vamos a recargar y nos está diciendo null. Vamos a ver por qué. Vamos a volver porque es temas. Aquí es temas.0.title. Vamos a recargar. Dice tema 1. Si entramos al índice 1, vemos tema 2. Obviamente si entramos al índice 2 que no existe, pues nos va a retornar el valor por defecto. En este caso estamos retornando null por defecto. Esto se hace en caso cuando no existe keys, pero obviamente también podría usar el índice acá, ya que es totalmente opcional. Vamos a ahorrar esto. Es para que ustedes sepan cómo podemos acceder cuando no tengamos ningún tipo de keys en ese arreglo. Ya que sabemos eso, ya podemos voy a borrar este arreglo y vamos a crear un arreglo totalmente distinto para esta segunda función. Así que este arreglo vamos a poner simplemente, vamos a crear unos usuarios y aquí vamos a tener algunos arreglos. Dentro de ese arreglo padre, por decirlo así, vamos a poner algunos usuarios. Vamos a ponerle por ejemplo un puntaje. Ahorita vamos a entenderlo por qué. Ponerle aquí intro 10 y vamos a copiar este usuario 3 veces más. Vamos a crear 4 usuarios. Aquí voy a poner otro.
Yo voy a poner otro. Y por último, este usuario vamos a poner puntajes distintos. Aquí 200, 500, aquí 1. Ok. Una vez que tengamos esto, ya vamos a dejar este arreglo para esta función que vamos a estar creando. Vamos a volver acá y vamos a empezar como tal a trabajar en esta función. Lo primero que tenemos que hacer en esta función es comprobar si existe un callback. El callback, como ya les decía, es una función que se va a ejecutar una vez estemos haciendo el procedimiento que es recuperar el primer elemento. Así que vamos a decirle si el callback está nulo. Vamos a comprobar si con la función isNull vamos a ver si esta variable callback está nula, y vamos a hacer otra comprobación que es, vamos a bajar acá, otra comprobación que es si el array está vacío. Vamos a utilizar la función empty. En este caso vamos a comprobar si esto está vacío, que puede ser cualquier cosa, puede ser incluso una cadena, porque no sabemos si es un array, pero simplemente queremos saber si está nulo. En caso de que esté nulo, que esa variable esté nula, vamos a retornar el valor por defecto, ya que quiere decir que no tenemos absolutamente nada pues que recorrer. En caso de que no esté nulo, pues vamos a hacer un for each de ese arreglo. Vamos a ponerlo por ejemplo como ítem, y simplemente vamos a retornar el ítem que habíamos pasado, por supuesto, como parámetro, por supuesto, que es el primer ítem que queremos recuperar. O también podríamos recuperarlo directamente, pero en esta forma, en este caso quiero hacerlo de esta forma. Si comprobamos esto, si empezamos a probar esto que estamos haciendo, vamos a utilizar la función que acabamos de crear, arrayFirst, y vamos a pasarle por supuesto los usuarios. Lo otro es opcional, tanto el callback como el valor por defecto, así que ya podríamos probarla de esta manera. Vamos a guardar acá, vamos a recargar, y aquí tenemos que me devuelve pues ese arreglo que está en la primera posición, ya que estamos recuperando solamente el primero. Pero ahora lo que queremos hacer es, vamos a trabajar con un callback y vamos a pasarle una condición en una función. Así que vamos a ver cómo podemos realizar eso. Esto es en caso de que el callback esté nulo, pero en caso de que el callback no esté nulo, pues vamos a empezar a trabajarlo. Para eso vamos a hacer un for each y vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a recorrer el arreglo. En este caso lo podríamos dejar así como está acá, tanto la key como el value, ya que lo vamos a estar utilizando para el callback. Y vamos a preguntarle si, y vamos para crear un callback simplemente tenemos que utilizar la función nativa de PHP, callUserFund. Como tal, esta función recibe tres parámetros. El primero es por supuesto la función que estamos pasándole por parámetro, que es esta, callback. El segundo parámetro, por supuesto, es el value, que vendría siendo como tal el arreglo que está devolviendo. Y como tercer parámetro pues viene la key. Vamos a abrir y cerrar el if y vamos a retornar el value, que nos va a devolver como tal el callback. Ahorita vamos a entender esto mejor, puede ser bastante confuso. En caso de que no se cumpla nada de esto, pues vamos a retornar el valor por default. Ok, vamos a guardar y vamos a venirnos a nuestras funciones. En este caso pues esto no va a tener ningún cambio, ya que no estamos llamando a ningún callback, pero vamos a poner una condición, y es la siguiente. Vamos a poner aquí una coma y vamos a llamar, o vamos a pasarle un callback, el cual va a ser la función. Y esta función podemos hacer varias cosas. Podríamos hacer como un filtro. En este caso, acuérdense que esta función recibe varios parámetros. En este caso podríamos pasarle el usuario y la key. Este es el usuario que está recorriendo actualmente.
¿sí? Ese for each. Y esta, por supuesto, la key a la cual pertenece ese usuario. Así que simplemente vamos a retornar, por ejemplo, vamos a usar incluso la función que ya tenemos, arrayGet. Vamos a retornar el primer usuario. Acuérdense que este es el que actualmente está recorriendo en este arreglo. El primer usuario. Vamos a entrar a la propiedad score. El primer usuario que tenga, por ejemplo, el puntaje mayor a 200, vamos a guardar, recargamos, y el primer usuario que tiene el puntaje mayor a 200 es por supuesto Juan. Si ponemos mayor o igual, el primer usuario que tiene el puntaje mayor o igual a 200 pues va a ser Pedro, ya que cumple la condición. Y esto es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer. No solamente estamos recuperando el primer usuario, sino que estamos recuperando el primer usuario dependiendo de una condicional que estamos pasándole dentro de un callback, ¿sí? Pero si nosotros no queremos ningún tipo de condición, solamente queremos recuperar el primer usuario, pues simplemente llamamos la función sin ningún tipo de parámetros. En caso de que queramos dar condición, traerme el primer usuario dependiendo de una condición, pues obviamente la pongo dentro del callback. Y esta es la función. Ya se entiende mejor lo que estamos haciendo con el ejemplo práctico. Simplemente estamos recorriendo ese arreglo y vamos a llamar el callback. Obviamente aquí ya sabemos que existe un callback porque aquí ya hicimos la comprobación. En caso de que no exista el callback, pues hacemos este procedimiento. En caso de que el callback exista, pues vamos a llamar esa función con esta función nativa de PHP. Pasamos la función, pasamos el arreglo aquí y retornamos el arreglo dependiendo de esta condición que estamos pasando dentro del callback. Puede ser un poco confuso al principio, pero estoy seguro que con este ejemplo ya lo entendieron un poco mejor. En el siguiente tutorial vamos a hacer algo parecido, pero vamos a recuperar el último elemento y vamos a recuperar el último elemento con una condicional. También podría ser con un callback, así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el siguiente tutorial.